el tema de la educación inclusiva es sumamente importante porque creo que hay poca información en México si nos comparamos eh, con, con otros, con otros países, si lo pudiéramos ver de alguna manera. Sería interesante que nos, ¿cómo decir? Que nos preparáramos de alguna manera. Entonces, me gustaría que en este caso tuviéramos información valiosa y es por eso que el día de hoy hemos decidido tener pues un invitado de tal suerte que pues que tengamos datos adicionales. Entonces, mira, si tú me lo permites, me gustaría el día de hoy pues presentarte herramientas, presentarte información que pueda ser de valor para ti y para la gente que tú conoces. Tal vez si conoces a alguien que tenga esta necesidad de educación inclusiva, que requiera información que pueda ser pues ahora sí que valiosa, ayúdanos a compartir un poco este tema. Entonces sería muy importante que pues que tuvieras datos valiosos. Mira, el día de hoy la licenciada Cintia Quintero, quien si me permites voy a presentar, ella es licenciada en psicología por la Universidad Enrique Díaz de León. Ella ha cursado diversos diplomados, entre los cuales destacan la educación inclusiva, estrategias educativas para la atención a la diversidad, habilidades socioemocionales, entre otras. Ella actualmente es coordinadora del Departamento de Orientación Educativa a nivel preescolar del Instituto de Ciencias. También ella es directora de Volare. Volare se dedican a brindar servicios enfocados a incentivar la inclusión en el entorno escolar. Es por eso que decidimos pues invitarla y que nos comparta más información. También ella es terapeuta del lenguaje y del habla, de trastornos de aprendizaje y trastornos del espectro autista. Cabe mencionar que Cintia ha trabajado pues ya con bastantes años de experiencia en el tema de psicopedagógicos, pero no solo eso, sino que también ha gestionado en algunas escuelas o en algunos colegios lo que respecta de el tema de inclusión o el tema de monitores, que es un tema del que vamos a abordar a continuación, por lo que considero que es sumamente importante que nos comparta algo de información. Así que sin más preámbulos, me gustaría que nos acompañara Cintia. Cintia, ella está vía remota, así que esperemos que todo marche conforme debe que ser. Así que, Cintia, ¿cómo estás? Dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Tenemos un tema técnico, si me lo permites. Hola. Dame un segundo, por favor. Sí, claro. Ahí está. Hola. Híjole, qué tema. Ya estás. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Cintia. Hola, Alex. Muy bien. ¿Y tú? También, genial. ¿Cómo te va de confinamiento? Cuéntanos. Ay, pues aquí tratando de relajarme, idear algunas estrategias y formas de Ajá. trabajar, porque bueno, pues la verdad no estoy tan acostumbrada a trabajar desde línea, desde casa, pero porque Híjole. me encanta ver la gente, me encanta estar en contacto con la gente. Ajá. Entonces, sí ha sido muy complicado. Sin embargo, bueno, pues también esto me ayuda a tener una flexibilidad de cambios, innovar y bueno, hacer otras cosas, ¿verdad? Oye, qué bien, Cintia. Oye, pues muchas gracias. Hace un momento te presentaba respecto de, pues, lo que es el tema de tu expertise, que tiene que ver mucho con el tema de monitores y por lo cual decidimos invitarte en esta noche y que nos compartas un poquito de información, Cintia. Y por eso tengo algunas preguntas que me gustaría ir abordando y que tú nos vayas compartiendo un poquito de lo que tú ya sabes y de la información que tú posees. Y la primera con la que me gustaría arrancar y que de pronto, incluso yo cuando la primera vez escuché este tema de educación inclusiva, dices, ¿qué es eso, no? Y pues esa sería, ¿qué es la inclusión educativa? Ok.
Bueno, antes de iniciar con este concepto de inclusión educativa, quisiera explicarte un poquito otro concepto que Ujú. se llega a confundir mucho, ¿no? Ajá, Que es la integración educativa, ¿no? ok, Entonces hay que hacer como esta diferencia tanto de integración como inclusión, ¿sí? ok, Y bueno, integración educativa es cuando el alumno es quien debe de alcanzar los aprendizajes esperados, ¿no? ajá, Es quien debe de adecuarse al sistema educativo, ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño tenemos a lo mejor con un diagnóstico de dislexia o síndrome de Down, de autismo, el ujú, niño, por ejemplo, tiene que alcanzar los objetivos de aprendizajes, ¿no? Entonces, y eso hace que el alumno, pues no estemos tomando en cuenta al alumno, ¿sí? Simplemente que tenemos que a lo mejor dar herramientas, pero para que él se adecue al ajá, sistema. Entonces, la diferencia de inclusión educativa, por ejemplo, ahorita, pues como lo mencionaste al inicio, en México estamos en pañales, ¿no? Sin embargo, vemos muchas personas o profesionistas pues, que trabajamos en esta parte, ¿no? De dar a conocer lo que es realmente la inclusión, incluso pues, la capacitación y asesorías. Y la inclusión educativa se refiere a que el sistema debe de modificarse para responder a todos los alumnos, ¿sí? Entonces, es decir, ¿no? Realizar a lo mejor ajustes razonables, esto se llama como adecuaciones curriculares, todos ujú, estos ajustes, ya sea físico, la metodología de la maestra, la forma de enseñanza, y nos tenemos que basar, por ejemplo, en cuáles son las habilidades del alumno, no nada más las necesidades, sino las habilidades, los intereses, ¿sí? Que ellos tienen para poder facilitarle el aprendizaje al alumno. Entonces, es un tema muy complejo porque imagínate un niño que tiene un parálisis cerebral, ¿no? ujú, Donde pues el sistema educativo se tiene que adecuar y poner rampas, por ejemplo, ¿no? Cómo integrarlo a un evento, por ejemplo, Día de las Madres para que baile. Todo este tipo de situaciones ajá, tiene que ver, ¿no? Y la forma en cómo el maestro se tiene que adecuar. Aquí tiene que ver mucho con la cultura pues, que podamos tener nosotros, porque el practicar la inclusión tiene que haber una modificación de pensamiento, una flexibilidad, ¿sí? de pensamiento para poder incluir a los demás y adecuarme yo a la necesidad del otro. Entonces, sí, realmente es un tema bueno, que es mucho de tener esta flexibilidad y esta cultura pues, de la inclusión. Porque te quiero comentar algo así brevemente. ujú, Podemos caer, hay un hilo muy delgado en la inclusión, ok, porque ¿cuál podemos es? caer en la exclusión cuando, Ajá, por ejemplo, no sé, los maestros quieren incluir al niño y están a lo mejor realizándole las actividades al niño en vez ujú, de facilitarle o proporcionar las estrategias, lo que hace es, por ejemplo, darle las respuestas, ¿no? O chiquearlo, ¿no? Ay, no, es el de síndrome de Down. Ay, no, es el de que tiene dislexia. ¿Sí me ajá, explico? sí, Entonces, al momento, a lo mejor uno puede decir, ay, qué linda, qué tierna, está ofreciéndole como estas herramientas, ¿no? O dándole las respuestas, por ejemplo, ajá, pero se puede confundir y ahí hay una exclusión, porque realmente estamos excluyendo a los demás, porque él sí tiene ese beneficio y los demás no. ¿Sí me explico? Entonces es oh, súper sutil este término. Entonces, sí, eso es lo que esa es la diferencia. No sé ok, si me voy a entender. bueno, mira, primero que nada, gracias porque creo que el concepto es bastante amplio y como dices, en algún momento podemos caer en queriendo ser inclusivos, terminamos siendo exclusivos y eso creo que es bastante serio, Ah, sobre todo con el tema de las consideraciones. Otra pregunta que me sí. gustaría hacerte aquí del respecto que hablamos, ¿cómo estamos aquí en México respecto del tema de inclusión o de educación inclusiva? ¿Cómo ves tú con tu experiencia este tópico? Mira, yo puedo basarme ahorita nada más como en Guadalajara, Ok, ¿no? bueno, háblanos del contexto que tienes de Como Guadalajara, que del es ya. contexto de Guadalajara. Ujú,
¿Cómo vivimos aquí la inclusión? Realmente también considero que aún falta mucho, Ujú. ya que hay escuelas que tienen la intención, obviamente tienen las intenciones, abren las puertas a los niños que tienen a lo mejor alguna necesidad específica de Ajá. aprendizaje o algún tipo de diagnóstico, entonces abren las puertas, tienen la intención. Sin embargo, creo que todavía falta mucha capacitación, mucha asesoría, porque ¿qué es lo que sucede, Alex? Yo que he estado dando capacitaciones en colegios sobre la Ajá. inclusión y acompañar a las monitoras en este caso y a las familias, me he topado, por ejemplo, y maestras muy sinceras y me dicen, Cintia, realmente tengo miedo. O sea, no sé cómo comportarme con mi alumno, no Ujú. sé qué es lo que tiene, no sé qué es lo que pasa. ¿Sí me explico? Ok. ¿Y qué es lo que hacen inconscientemente, no con una intención? Suelen excluir o suelen a lo mejor no integrarse con el alumno, ¿no? Ujú. O sea, dejan como a cargo todo la monitora, pero es un tema de miedo, pero Ok. ese miedo tiene que ver con la parte de falta de conocimiento, ¿no? Y de capacitación, ¿no? Y se Ok. puede entender, y es como yo les decía a la maestra, ¿no? No te preocupes, te comprendo que tienes miedo, y es válido y qué bueno que lo sabes reconocer. Y para eso Ujú. estoy aquí, que tú tengas un respaldo para acompañarte, ¿no? Y que tengas ese conocimiento de qué pasa con tu alumno para que tú puedas tener mejores herramientas. Entonces, en México, bueno, aquí en Guadalajara sí hay varias escuelas, ¿no? Que son incluyentes, Ujú. ¿no? O son integradoras, podemos Ok. llamarlo así, porque de repente hacemos práctica integradora y una práctica incluyente, pero sí creo que todavía hace falta mucho acompañamiento, mucha asesoría para, para realmente hacer una inclusión verdadera, como es en España, ¿no? Ahí sí hay una escuela inclusive, y no es nada sencillo, no es nada sencillo. Como te dije al principio, es Ajá. cambiar un paradigma. O Ok. sea, tienes que cambiar un paradigma de lo que significa la inclusión, ¿no? Oye, Cintia, este tópico que hablas acerca de España, hace unas semanas o un par de meses yo escuchaba un concepto acerca de que hoy pues todas las escuelas deben ser inclusivas o integradoras sin importar si son particulares o privadas. Y bueno, investigando un poquito más, yo leía que tiene que ver con un tema de la Organización Mundial de la Salud que hoy pide o lo hace como un decreto que hace años todas las naciones que están en ese decreto se comprometieron a impulsar pues ese proyecto, pero el Así desafío que se tiene, es. bueno, es muy importante, ahorita nos dirás un poquito más de ese tema, pero en mi opinión, creo que uno de los grandes desafíos, tú hablabas el tema de paradigma, y yo creo que ese paradigma tiene que ver con un tema cultural principalmente, que tal vez Así es. nosotros como sociedad no estamos tan preparados o estamos tal vez un poquito atrás de este respecto de lo que tiene que ver con el tema de inclusión. Sí, exactamente. Y creo que también desde, bueno, la formación, ¿no? Que Ujú. tienen los profesionistas, por ejemplo, pues obviamente los maestros Ujú. no están capacitados para esto. O sea, Híjole. desde la formación académica, desde la formación de licenciaturas, Ujú. incluso apenas tengo entendido que abrieron una licenciatura sobre inclusión educativa, Sí, había precisamente, ¿no? escuchado una, sí. Entonces, ajá, y creo que, porque nada más, por ejemplo, se les enseña a los maestros a hacer planeaciones, cómo enseñar y, bueno, algunas estrategias educativas. Sin Ujú. embargo, la parte de conocer el desarrollo del niño, ¿no? Y ustedes que pues están en un centro que se dedica como al aprendizaje, ¿no? El lenguaje, pues Ajá. necesitas conocer el desarrollo completo del niño para poder entender cuáles son las áreas que se requieren trabajar, ¿no? Entonces, creo que eso hace falta también en las licenciaturas, por ejemplo, ¿no? Ok. Como Y, este tipo de formación, pero ya desde hace mucho tiempo ya está este decreto de lo que es por la UNESCO, pues, ujú. ¿no? Por la UNESCO, el decir que, bueno, todos los niños tienen todo el derecho de ser integrados en una escuela, sea cual sea el diagnóstico que tengan, ¿no? Entonces, porque antes existían las escuelas de educación especial, ¿no? Sí. Ahora ya tienen todo este derecho de
ser integrados y aceptados, ¿no? En una escuela. Sin embargo, yo también comprendo a los maestros de decir, bueno, pues lo Es un acepto, pero desafío ¿y gigantesco. ahora cómo le hago, no? Sí. Entonces, es la parte que estamos viviendo ahora. Ok, y bueno, ahora lo que me gustaría que nos comentaras un poco tiene que ver más, y ahora que hablamos del tema de inclusión, ¿quiénes son pues las personas que requieren pues este acompañamiento, esta asesoría, este proceso respecto de poder llevar a cabo este proceso educativo de la manera más idónea y más adecuada? Sí, mira, podemos pensar en un primer momento a los alumnos, ¿no? Ajá, Que necesitan este acompañamiento, asesoría. Alumnos, por ejemplo, que ya presentan tal vez un diagnóstico, podría ser, ajá, ¿no? De algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, ok, pero no nada más ellos, también, por ejemplo, niños que vienen de otros países, ¿no? ok, Y que les está costando mucho trabajo adaptarse al contexto escolar, ajá, ya sea por la cultura que ellos tienen, sí, por claro. ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, pues yo que trabajo en el departamento psicopedagógico como Ujú. orientadora educativa, pues así he aceptado, por ejemplo, niños que vienen, por ejemplo, de Asia, y bueno, esta dificultad de El comunicarse y choque demás, cultural. ¿no? Exacto, la inclusión no nada más es a lo mejor no lo dije en ese momento cuando te estaba explicando el concepto, no nada más Sí, se refiere a los niños que tienen un diagnóstico, sino también que vengan de otro país, por ejemplo, ok, que tengan qué otros interesante. pensamientos, o incluso, Alex, el tipo de familias. Bueno, ahorita ya también está este tema, ¿no? Que hay diversidad de tipos de familia, ¿no? Sí, Y también familias hay. homoparentales, ¿no? Así es, familias homoparentales, ¿no? A mí me ha tocado hacer admisiones de familias homoparentales y demás. Entonces, todo este tema de la inclusión es eso, ¿no? Híjole, De cómo llevar a cabo cada situación, y no nada más es académico, sino yo abarco, por ejemplo, 4 esferas: ajá, académico, social, emocional y conductual, ¿no? Entonces, híjole, eso en el enfoque de los niños. oye, Ahora, ajá, ¿a a quién más acompañamos, por ejemplo? ajá, Acompañamos también a las familias, ajá, a las maestras, ¿no? Que es la ujú, escuela, ¿no? Y alguien también muy importante que está jugando, bueno, es un papel muy importante aquí dentro de la inclusión educativa, que son las monitoras. Entonces, no nada más acompañamos o asesoramos a los niños, sino también a las familias, a las monitoras y a la escuela. Ellos son los que necesitan este tipo de acompañamiento, ¿no? ok, y creo que lo que nos comentas es sumamente importante porque, bueno, yo debo decir, mi concepto de inclusión era un tanto limitado y hoy que nos haces estas aclaraciones de todas las personas que requieren este tipo de acompañamiento, que no nada más es un tema propiamente educativo, sino que hay otros ámbitos que también forman parte de él y que de pronto creemos que un monitor o esta persona que les acompaña es o sea, es solamente para casos en el que tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo que tú lo comentabas hace un instante. Y entonces creo que concluyendo un poquito sería, entonces un monitor es la persona que se encarga de llevar a cabo este proceso. Sí, el monitor es por ejemplo, hay niños que tienen algún tipo de diagnóstico y bueno, la escuela es quien hace estos ajustes curriculares o ajustes razonables, que lo llamamos hoy en día, Ajá. pero a veces se requiere de un monitor, ¿no? Hay, bueno, se llaman monitores, sombras, maestros auxiliares, bueno, tienen diferentes nombres. Y Ajá. bueno, el monitor, su función principalmente es crear un puente de comunicación entre el alumno y el ambiente escolar, ¿sí? Ujú. Y bueno, no nada más el ambiente escolar, sino también la familia y también la parte del equipo multidisciplinario. Bueno, es el equipo multidisciplinario, pero Ajá. también los especialistas. Por ejemplo, si el niño está yendo a terapia, ¿no? Es bien importante que la monitora sepa, ¿no? Qué está viendo la terapia, ¿no? Cómo lo está trabajando para esto, trasladarlo, ¿no? Ujú. A la escuela.
Pero es bien Ok. importante, Alex, comentarte que el tema del monitor es súper también así delicado y hay una línea Ajá. muy estrecha porque el monitor puede también llegar a ser la nana, ¿no? Y a veces se confunde y no se valora, por ejemplo, lo que es la parte profesional del monitor, ¿no? Lo que ellos saben realizar. Ok. Y entonces, lo importante es de que el monitor se vaya desvaneciendo. Esa Ajá. es la función del monitor. Es Ajá. decir, que yo estoy aquí, yo te doy las herramientas, ¿no? Que Ajá. tú necesitas. Y poco a poquito yo te voy soltando, ¿no? Para que tú vayas incluyéndote y puedas ser más independiente, ¿no? Híjole, creo que ahí Entonces, es un desafío importante porque totalmente, el momento en el que, o sea, este concepto de saber que es temporal, que es en así lo que es. logra integrarse, en lo que logra adecuarse para, pues, no ser perpetuo, ¿no? No ser como este acompañante continuo que le hace, pues, en cierta medida, pues, más fácil o muy sencilla las actividades o el estilo de vida. Así es. Entonces, el monitor es un Ok. mediador y yo siempre les he dicho a los monitores, bueno, yo estuve coordinando a 15 monitoras en su tiempo Ujú. y algunas que actualmente puedo estar ahí asesorando. Ok. Yo a las monitoras les digo, bueno, es que tú tienes que ser una mediadora y una sombra. Entre menos tú te notes, mejor. Ok. Entre tú menos te notes, tú estás haciendo una práctica inclusiva, Ajá. ¿sí? Y el monitor tiene que trabajar mucho de la mano con la maestra y con toda la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin el hecho de estar trabajando en equipo Ujú. pueden lograr que el alumno pueda llegar a estar incluido y no hay necesidad que la monitora esté detrás del niño, por ejemplo, ¿no? Oye, Entonces, me surge una duda. ¿También sí. hay monitores masculinos? Sí, claro, Bueno, es pues que estamos escuchaba hablando de la como un inclusión. tema de género, pero dije, no, me surgió la duda, dije, a lo No, mejor perfecto, no, 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 sí, claro, también hay es monitores más común masculinos. o es más común que sean hombres o mujeres. Es más común que sean mujeres. Ok. Sin embargo, también hay monitores hombres y realmente, bueno, los que yo he conocido muy Sí, buenos, tiene en una su parte importante. trabajo. Sí, y aparte creo que a veces son más divertidos. Oye, y qué formación tiene un monitor o cómo, o sea, por ejemplo, yo, Alex, quiero ser monitor, ¿cómo le hago? Un día despierto y digo, ¿quieres ser monitor? Y ya soy monitora. ¿Existe una licenciatura? ¿Dónde se entrena un monitor o alguien que quisiera ser monitor? ¿Qué pasa? Porque además hay algo que me llamó mucho la atención, que tú decías que hay que dar como valor o profesionalizar en cierta medida, no sé si sea la palabra correcta para decirlo, pero respecto del tema del monitor. Ajá. Bueno, pues, ¿cuáles son los requisitos para ser monitor? Ajá, o sea, Sería, por ejemplo, bueno, si yo, ¿qué formación debo de tener? tu formación, por ejemplo, debería de ser licenciatura en psicología, en Ajá, educación especial, puede ser también pedagogía, ¿no? ajá, También puede ser un pedagogo y bueno, pues todos los que están como la licenciatura enfocados más a la educación y en la psicología. ok, Ellos pueden hacer y bueno, pues para prepararse no es nada sencillo tampoco, sí es importante que tengan un conocimiento por lo menos del alumno, ¿no? Si el ujú, alumno tiene algún diagnóstico, sí, sí es importante que tenga ese conocimiento, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, o un niño que tenga a lo mejor dislexia, es importante que tenga el conocimiento, ¿no? ok, Entonces, y la verdad, la disposición a trabajar en equipo es indispensable que la ajá, monitora le guste trabajar en equipo, porque quien se va a favorecer aquí pues es el alumno, ¿no? Que trabaje tanto con los terapeutas, que trabaje en la escuela, que trabaje con la familia, ajá, eso sería como algo y muy innovadora y creativa, porque bueno, a lo mejor tú tienes todas las herramientas, ¿no? Cuando yo daba asesorías a las chicas que trabajaban con monitor, bueno, que eran monitoras, ¿no? Que ajá, trabajaban con niños, a veces tenían las estrategias y me decían, ay, Cintia, pues no, ninguna me funcionó. Yo siempre he dicho, las estrategias no son las varitas mágicas, ¿no? O ok, sea, hay una estrategia, te puede funcionar en un momento, pero después no, o en un alumno sí, en otro alumno no. Entonces,
sí es importante que la monitora o el monitor, en este caso, pueda ser creativo, innovador, ¿no? Creo que es algo bien importante. Oye, ajá. Perdón, te interrumpí. No, Y entonces, bueno, soy psicólogo, soy psicopedagogo, y entonces, ¿hay algún lugar donde yo pueda ir y luego ya, o cómo? Bueno, ya, sí. Pues, por ejemplo, ya hay personas, bueno, ¿cómo podrían encontrar, por ejemplo, los monitores, o sea, un psicólogo que quiere ser monitor? Ajá. Hay una página en Facebook, ¿no? Ajá. Que también hay monitores GDL, ¿no? Y ahí a veces suben vacantes. Y bueno, Ajá. pues Volare, ¿no? Que es mi centro, donde nosotros también contratamos a monitores, ¿no? Okay. Incluso les damos acompañamiento a los monitores y también, pues, o sea, quien quiera ser monitor se puede acercar a nosotros, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una bolsa de trabajo donde ellos se están capacitando continuamente, como de todos temas del desarrollo. Incluso invitamos a especialistas, también ustedes están invitados a que den una capacitación ahí sobre habilidades visuales. Y bueno, y damos este acompañamiento y capacitación a los monitores, y ya cuando las familias nos solicitan un monitor, pues ya tenemos ahí a las chicas, ¿no? Entonces, es una capacitación y dar acompañamiento tanto a las monitoras como también a las familias. Entonces, ellos se pueden acercar a nosotros. Ok, ¿no? bueno, entonces entiendo que debo tener cierto perfil a psicología, psicopedagogía, etcétera, y después de eso es importante tener un tema de capacitación. Ahora, por otro lado, si yo soy un papá que quiero encontrar, o cómo le hacen los papás hoy en día para conseguir a alguien que los ayude en el tema de monitor. Por ejemplo, si yo soy un papá que tengo la necesidad de ayuda en este sentido, ¿cómo le hago o cómo le hacen actualmente? Es un tema súper interesante con la cuestión de los papás para conseguir monitores, porque las escuelas cada vez más les exigen un monitor. O sea, es una exigencia de la Entonces, escuela. ya hay escuelas, por ejemplo, que lo que hacen es de que tu hijo no puede entrar hasta que tenga monitor, ¿no? Entonces, Híjole. imagínate, Alex, para los papás, ¿no? Pues de que obviamente no tienen a lo mejor el conocimiento, la formación académica de psicología, de pedagogía, y dice, ¿dónde consigo un monitor, no? Y lo que suelen hacer los padres es, por ejemplo, si están yendo a terapia, ¿no? Les preguntan a los terapeutas, y los terapeutas a veces hacen favores como de subir la vacante o buscar entre los conocidos para Híjole. encontrar un monitor. Pero la cuestión es algo que pasa, o sea, realmente pasa porque, bueno, yo he acompañado a familias también. Sucede que, por ejemplo, como no tienen este conocimiento de lo que hace un monitor, las funciones de un monitor, a veces, por ejemplo, pues hacen lo que creen, ¿no? Que es conveniente, y a veces los monitores, por ejemplo, pues tampoco a lo mejor tienen el conocimiento, y bueno, Y pues entonces, tratan de ir acompañando, ¿no? ¿cuál sería la función de un monitor? Si lo pudiéramos como puntualizar ahora que lo traemos a colación. Mira, la función específica de un monitor es acompañar, ser un mediador, ¿sí? Tomando en cuenta, perdón, las 4 esferas que te comenté, que es conductual, emocional, social y académico. Toma eso en cuenta, ¿sí? Toma eso en cuenta del niño, por ejemplo, y también cuáles son sus necesidades y cuáles son sus habilidades e intereses, también intereses. Entonces, a partir de ahí, ella realiza una valoración diagnóstica pedagógica, ¿no? De decir, ¿de dónde parto? Entonces, lo que va a hacer, si por ejemplo el niño no se puede sentar en su silla, su esfera principal es trabajar en la conducta, ¿sí? Más que en lo académico. Entonces, ella se va a enfocar en la conducta, armar estrategias, ya que logró que el niño se quedara sentadito, que pudiera escuchar, por ejemplo, la clase de la maestra, ¿no? O trabajar ahí en su mesa. Ahora sí aplico mi esfera de académico. Entonces, ella,
y junto con la maestra realizan ajustes razonables, que, bueno, normalmente antes se llamaban adecuaciones curriculares. Ajá. Entonces, ahora las monitoras junto con las maestras hacen estas adecuaciones, ¿no? Para que el alumno pueda adquirir el aprendizaje que necesita, facilitarle a Ujú. través de sus intereses, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, si a un niño le gustan los dinosaurios, entonces yo le pongo, no sé, dinosaurios, imágenes, Ujú. para trabajar los Sí. números, ¿no? Para el conteo, por ejemplo. Entonces, estoy tomando en cuenta el interés del alumno, estoy tomando en cuenta a lo mejor pues el objetivo del aprendizaje, ¿no? Y de esa manera, bueno, se va trabajando. Y como te digo, bueno, pues el monitor es quien hace como esta mediación, Ok. ¿no? Es la que hace como la mediación, el ajuste curricular, o ajustes razonables, ¿no? Y bueno, pues comunicación constante con los padres de familia. Ok, Aplicar estrategias. ahora algo que, bueno, es bastante complejo por lo que nos comentas ser monitor. Hay muchas aristas, es un trabajo súper importante, sobre todo por las 4 áreas de las que tú hablas, en las que un monitor debe de enfocarse, que no solamente es la parte educativa, que en muchos casos yo he escuchado en el que se centran y se focalizan mucho en eso. Sin embargo, hace un rato comentabas algo que quiero traer a colación y es que el monitor debe ser súper creativo por un lado y por otro lado esta intención de quererse comunicar o de llevar un trabajo interdisciplinario entre papás, entre escuela o entre centro de terapia, si es que es el caso, o rehabilitación o entrenamiento, como lo quieras llamar. Y la pregunta aquí, una pregunta que me surge es, ¿y quién, o sea, si el monitor no tiene todo ese bagaje o todo ese ímpetu, quién hace ese proceso o de quién se encarga esta mediación interdisciplinaria entre escuela, papás, centros, etcétera, familia? Y creo que es una pregunta muy importante, Alex, porque también tanto como los niños y las familias necesitan un respaldo, ¿no? Ujú. También las monitoras, ¿no? Y creo que en ese tema están en algunas escuelas los departamentos psicopedagógicos, Ajá, ¿no? Son quienes se encargan, por ejemplo, de llevar este proceso de inclusión, ¿no? O de acompañar a la monitora, ser ajá. intermediaria, ¿no? Entre familia y monitora. Ujú. Este, hay, yo me he encontrado con todo, por ejemplo, departamentos psicopedagógicos que llevan a cabo un proyecto bien estructurado, Ajá. ¿no? Donde yo estuve, allí cuando yo fui coordinadora, Ajá. estuve en el departamento y era psicóloga de primaria, pero a la vez también llevaba el proyecto de inclusión educativa, Ujú. ¿sí? Entonces, hay escuelas que también alguien está encargado de eso en específico, con toda una estructura y un acompañamiento a las monitoras, Ok. ¿no? Hay departamentos psicopedagógicos que no tienen este proyecto tan estructurado. Sin Híjole. embargo, de repente están como, pues sí, apoyando, ¿no? A mí me Ujú. tocó también en una escuela de esa manera, ¿no? Que la psicóloga pues no tenía como el conocimiento total, ¿no? De cómo llevar a cabo y trabajar con una monitora, pero Ajá. sí apoyaba, ¿no? A lo que ella podía y demás, estaba apoyando, pero no había una estructura, no había una guía, pues. Por lo Híjole. tanto, pues aparecí yo. Sí, claro. En este Entonces, caso, en yo Volare ayudé. justo tú haces esa parte, es como esta mediación Uh-huh. entre monitor, entre papás, entre escuelas, pues como visualizar qué es lo que requiere respecto del tema del acompañamiento y que Así tenga es. una parte como de supervisión, si se puede decir de alguna manera, porque, bueno, habría que entrar en otro momento a ver si después a través de Ameyali hacemos algo, hablar sobre el tema de los psicopedagógicos en las escuelas. Creo que es un Exactamente. tema súper interesante y pues bueno, si es una escuela que tiene, como tú decías, ¿no? En algún momento que formaste parte del psicopedagógico que se encargaba o esta subdivisión del psicopedagógico que atendía la parte de monitores, yo creo que es muy importante que lo tengan. Igual, si nos permites, Cintia, nos permites dejar aquí tu descripción o de tu página por si alguien Claro, tiene claro que sí. alguna duda adicional que pueda buscarte, lo vamos a dejar aquí en la descripción, voy a poner tu página. Y bueno, pues nos acercamos al final. Vamos a ver si hay algunos comentarios que de alguien que tenga, si nos ayudas. Dice Alfredo Mesa Lepe, felicidades, muchas gracias a todo el equipo de Ameyali. Gracias, Alfred, te mandamos un abrazo.
Gracias por compartirnos un poco en estos momentos. Gracias a ti, Alfred, por ser parte de Ameyali. Te extrañamos. Ibalú dice, Ibalú Páez, saludos a Cintia, mira, aquí te está acompañando. Saludos a Arturo Michel, Pau Garza, Mavi Lomelí. Mavi, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos. Saludos hasta la Riviera Nayarita. Tenemos, dice la psicóloga educativa Claudia Gómez, dice, súper importante el trabajo en equipo y la preparación continua en todos los involucrados. Gracias por compartir. Hay una, gracias a ti, Claudia, por estar acompañándonos y que esta información sea de valor para muchas otras personas. Dice Rocío Camarillo, que nos está viendo, ¿recomiendas un monitor para un chico con discapacidad visual? Tiene esta duda, Rocío. No sé si nos puedes ayudar a responder este tema. Mira, o sea, hablando del tema de inclusión educativa, primeramente se tendría que valorar con la escuela, ¿no? Si ellos, o sea, tanto por ejemplo, los terapeutas van a la escuela y a lo mejor dan y proporcionan estas estrategias a la escuela, viendo si el niño está respondiendo a las estrategias que a lo mejor el terapeuta proporciona a la escuela, ¿no? Tal vez no sea necesario. Okay. Sin embargo, ya si es una situación de habilidades visuales muy fuerte y que está impactando mucho tanto en su, pues la parte académica, ¿no? La lectoescritura, la comprensión, por ejemplo, probablemente sí pudiera ser, ¿no? ¿Qué puede pasar ahí, por ejemplo, a lo mejor un monitor, pero que sea de medio tiempo, ¿no? O sea, que no sea parcial. Totalmente, donde sean a lo mejor en las clases, donde mayor dificultad tiene, donde mayor uso tiene sus habilidades visuales. Bueno, casi todo el tiempo, ¿verdad? En la escuela, sí. Pero respecto de la necesidad académica, más bien. Exactamente, de la necesidad académica, porque o sea, yo conozco monitores que trabajan medio tiempo y trabajan específicamente nada más esto. Y qué mejor, porque el niño se tiene que incluir con los demás, tener más herramientas y entonces yo creo que dependiendo, se tiene que valorar mucho, tiene que tener un diagnóstico. Yo siempre he dicho, no cualquier niño tiene que tener monitor porque creo que para trabajar la inclusión no es que cualquier niño tenga monitor. Incluso el hecho de tener un monitor, estamos hablando de integración, ¿no? Entonces, sí, así es. Por lo tanto, aunque siempre, bueno, Clarita y yo, ¿no? Que hemos dado este tema, siempre hablábamos como un monitor que tenga funciones incluyentes, que sea siempre enfocado a la inclusión, ¿no? Sí. Porque ya con el simple hecho de tener su presencia ya está hablando de una integración. Entonces, se tiene que valorar, ¿no? Primero sin monitor y si realmente lo requiere, en qué momentos específicos lo necesita. Ok, ¿no? Bien, Cintia, muchas gracias. Rocío, vamos a dejar aquí la descripción donde puedes encontrar a Cintia, igual a lo mejor revisar tal vez más a detalle el caso particular de tu pequeño y saber si es una opción o bajo qué condiciones y en qué criterios. Pues bueno, Cintia, básicamente con esto estamos llegando al final de nuestra sesión. Mira, tenemos otra pregunta antes de irnos. Dice, retomando la inclusión desde diversas esferas, ¿también sería conveniente un monitor para niños con alguna enfermedad? ¿Y cómo será la intervención? Enfermedad, pues depende de la enfermedad. Okay. Sí, porque pues bueno, tal cual como enfermedad, realmente no he conocido como un caso, casi siempre es algún tipo de trastorno. ¿O condición? Neuropsicológico o condición, ¿no? Pero dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, yo conozco niños, que tienen diabetes, por ejemplo, y pues no necesitan monitor, ¿no? O creo que depende de la situación. Habría que ver la situación más en particular respecto de una enfermedad. Más en particular para valorarlo y todo. Acuérdense que entre menos monitores mejor, ¿eh? De alguna manera, es que es como, porque hay que valorar mucho el trabajo del monitor, pero siempre el monitor tiene que tener un pensamiento. Mi objetivo es de que suelte este chico, ¿no? O sea, mi objetivo es de que el niño vaya solito, ¿no? Que el niño pueda lograrlo y ahora me toca otro, y ahora me toca otro. Ese es el trabajo del monitor, ¿no? De que puedan lograr soltar a los niños y que sean más independientes e incluyentes.
Muy bien. Oye, Cintia, pues muchísimas gracias por formar parte de esta noche, por sumarte a esta campaña que está haciendo Ameyali, por compartir Gracias, información de Alex. valor para papás que aprovechando en este tema de la contingencia, pues que tengan información de valor que pueda impactar en sus vidas, en las de sus hijos o tal vez en personas que ellos conocen. Por lo cual te agradezco muchísimo. Voy a No, dejar más tarde gracias la a ti. descripción aquí de tu página si alguien quiere Sí, escribirte, sí, si pues que lo tienen haga. dudas, lo que sea, no estoy a sus Ay, órdenes. qué Aquí linda. escríbanme y Muy estoy bien. aquí para apoyarlos y acompañarlos. Muy bien. Oye, pues muchas Bueno, gracias. Me retiro, voy a cerrar a continuación, por lo muy cual bien. te agradezco mucho. Estamos en contacto. Que Gracias. tengas una excelente noche, por favor. Muchas gracias, Alex. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues así es la historia del tema de la educación inclusiva. Ya te diste cuenta que la verdad es un tema por demás interesante, que hay mucho de qué echar mano, mucho de qué saber respecto del tópico. Pues cosas como que temas sociales, temas culturales pueden ser pues la herramienta perfecta, un monitor, también que no solamente se enfocan en el tema académico, también en el tema emocional, el tema social, también saber que pues son temporales, buscan llevar este proceso para después concluir y que cada quien siga su camino después de la ayuda. Y también, bueno, ya Cintia te comentaba que ella tiene un proyecto en el que ella puede gestionar esta parte entre mediar con lo que es un monitor, pero también con la familia, que pues saber o elegir, ¿cómo eliges un monitor? Yo creo que sí es necesario tener asesoría y también hacer este trabajo interdisciplinario entre escuela, entre papás y por supuesto sobre las adecuaciones curriculares o las adaptaciones necesarias para que el proceso de monitor sea temporal. Yo creo que es muy importante. Y por último, con lo que me gustaría cerrar respecto del tema de inclusión, es que culturalmente nos falta, este sí es a título personal, creo que nos falta mucho del tema cultural de poder romper, Cintia decía, el paradigma, y yo creo que merece la pena que nos informemos más, que tengamos más información. Yo voy a dejar los datos de Cintia en la descripción por si quieres hacerle alguna pregunta en particular. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Si crees que este video pueda ser de valor para alguien más, por favor dale una manita arriba y comparte nuestro link o etiqueta a esa persona que creas que le pueda ayudar. Por último, aquí había un mensaje, decía Fátima Venegas, dice, felicidades Cintia, cuando yo era monitora no había este tipo de información y de ayuda, gracias por compartir. Gracias a ti Fátima por darnos esta información. Dalia Rico dice, hola, ¿qué tal? Excelente, felicidades, gracias Dalia por estar con nosotros. Los monitores son muy útiles, dice, pero solo si lo requieren. Gracias, gracias Dalia. Gaby dice que interesante, gracias. Emanuel Cadena, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo de regreso. Oscar, saludos, un abrazote. Benjamín Godínez, gracias por estar con nosotros. Dice, un monitor es una profesión, deben contar con todas las prestaciones de ley. Híjole, yo creo que ese es un tópico súper importante en el que Cintia hablaba respecto del tema de la profesionalización. Caen dentro de una, pues como una laguna legal, pero también desde la perspectiva de qué hacer, dónde se entrena, dónde se capacita. La verdad creo que hay muchísimo que hacer de este tema. Y bueno, recordarte nada más que los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche estaremos compartiendo información que tiene que ver con el tema optométrico, con el tema visual, con el tema del lenguaje y pues temas que pueden ser de valor para ti, papá, o para tus hijos, o para tal vez alguien que tú conoces que pueda estar relacionado con temas educativos o temas. La semana pasada eh, Paula hablaba de hábitos que son tan necesarios, se quedó en una parte, ojalá que después nos siga hablando. Otro tema que ahora hablando con Cintia sería interesante dar información sobre qué hace un psicopedagógico en una escuela, cómo es que se lleva a cabo, qué funciones debería de tener. Creo que hay que proporcionar información porque de pronto de escuela en escuela eso a veces cambia y creo que son pues lugares o departamentos que son sumamente importantes en el tema educativo.
Así que pues muchísimas gracias. Esto es Ameyali. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que es lo más valioso. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos el día viernes en punto de las 8 de la noche. Estaremos hablando de temas visuales. Sigue nuestra publicación para que tengas precisamente el tema del que vamos a hablar. Yo soy Alex Figueroa y es un verdadero privilegio compartir con ustedes en esta noche. Nos vemos en la siguiente. Esto fue Educación Inclusiva en Ameyali. Hasta la próxima.